Bienvenidos a un nuevo TV Encuentro. En esta oportunidad conversaremos con una persona que vive su fe, pero en otra sociedad, la sociedad alemana. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Bienvenidos a nuestro programa TV Encuentro. Hoy día les queremos nuevamente recordar que visiten nuestra página web www.encuentro con Dios para que puedan ver toda la información útil que ahí existe. Está en nuestras redes sociales, está en nuestro seminario teológico, Encuentro, donde estamos impartiendo cursos muy buenos, muy útiles. Por ejemplo, Apocalipsis, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Cuáles son las señales de los últimos tiempos? Tantas preguntas que nos hacemos que quedan bastante respondidas en este estudio. Además de eso, tenemos otro estudio que se llama Escuela de Profetas. En la Escuela de Profetas vemos cómo la palabra de Dios se ha ido transmitiendo desde los tiempos de Abraham, Moisés, Noé, los profetas, grandes profetas, Samuel, todo lo que hicieron por impartir la palabra, enseñar a la gente para finalmente llegar al Nuevo Testamento, y Jesús también nos deja un tremendo legado y nos da una orden de que tenemos que seguir teniendo el ánimo, la pasión por llevar la palabra de Dios a todos, porque Él quiere que todos se salven. También tenemos otro estudio teológico que es Los cielos se abren, un curso precioso donde realmente el Señor nos muestra qué pasa, qué sucede en los tiempos. Por ejemplo, ¿ha tenido usted un hijo con algunas perturbaciones? ¿Ha tenido usted problemas de parar la olla, como decimos en buen chileno? ¿O le ha faltado la fe? Estudie este libro. Este libro está indicado porque le va a mostrar y le va a enseñar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ayudarnos y fortalecernos en estos tiempos difíciles que atravesamos, que el Señor nos cubra con su poder, ¿verdad? Pero ese poder lo vamos a conocer en la medida que yo voy conociendo la palabra del Señor, porque así sé quién es Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética apresó a cerca de 3 millones de prisioneros de guerra alemanes. La mayoría de ellos durante los grandes avances conseguidos por el Ejército Rojo en el último año de la contienda. Los prisioneros de guerra alemanes se convirtieron en trabajadores forzosos, tanto durante la economía de guerra como en la reconstrucción de posguerra. En 1950, ya casi todos los que habían conseguido la hazaña de sobrevivir al penoso cautiverio soviético habían sido liberados. Sin embargo, hubieron personas que hicieron su vida en la Unión Soviética, y hubo un grupo de personas que tenían el agravante de llevar con ellos la fe cristiana, que por aquel entonces era proscrita en la Unión Soviética. Tuvimos la oportunidad de conversar con una de estas personas, hijo de alemán, pero nacido en Rusia. Esta es la conversación. Hallo Peter, ¿cómo estás? Gusto de tenerte. Hola, me llamo Peter. Nosotros queremos hacerte algunas preguntas para conocer de ti. Vamos a comenzar con las más simples, hablando de tus orígenes. Cuéntanos un poco de tus padres, dónde nacieron, ellos viven, por favor.
Sí, nosotros somos, yo nací en Rusia, pues mi madre y abuelos fueron llevados a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Volvimos a Alemania en el año 1988. ¿Cuál es esa causa que tus padres se van a Rusia? ¿Por qué? Ellos las raptaron. Los militares se llevaron a mi abuela y a mi madre. Se las llevaron a Rusia como prisioneras de guerra. ¿Y cómo llegas a la fe cristiana? ¿Cómo comienza tu caminar con Cristo? La vivencia de mis padres. Vi cómo mis padres vivían su fe en Cristo. Mi mamá llegó al cristianismo a los 18 años y mi papá a los 23. Como ellos eran fieles y leales, vi muchas experiencias que ellos tuvieron con Cristo. ¿Y cuándo tuviste un encuentro con Dios tú, personalmente? Me invitaron a un culto en un templo cuando tenía 14 años. Mis padres también furon. Y Dios vino sobre mí y me quebrantó. Caí sobre mis rodillas y lloré como un niño pequeño. Ahí conocí a Dios. ¿Y hoy cómo vives tu fe? Sí, experimento a Dios a diario. Puedo escuchar la voz de Dios y cuando tengo problemas y dificultades en mi vida, vengo frente a Dios y leo la Biblia. Esa es la manera que he aprendido a buscar a Dios y que me dé respuestas. No todos tienen la oportunidad de tener un encuentro con Dios más visible. ¿Cómo fue ese momento en que tú tuviste ese encuentro con Dios? Sí, un día estaba escuchando una prédica y en la mitad del mensaje el poder de Dios me sobrecogió. Sentía la presencia de Dios. Me arrodillé, lloré y me arrepentí. Sentí que la presencia de Dios estaba a mi lado mientras estaba de rodillas y me escuchaba y me perdonó. Me dio paz en mi corazón. Es una experiencia que no podemos describir con palabras cuando experimentamos la presencia de Dios. Me imagino que tú en tu vida has tenido muchos milagros. ¿Nos podrías relatar alguno de los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Sí, tuve mi primer gran milagro cuando tenía 9 años. Vivíamos tiempos en que la iglesia cristiana era perseguida, lo que significó que ellos atrapaban a muchos padres de familia y los metían a la cárcel por 10, 15 o 20 años. Y un día yo estaba en el patio y vino la policía, la KGB. Se llevaron a mi padre y al predicador desde nuestra casa. Cuando vi eso, creí que no vería a mi padre por muy largo tiempo, pero sucedió un milagro. En el día del proceso judicial, el juez le preguntó a mi padre, ¿cuántos hijos tiene? En ese tiempo éramos 11 niños, y cuando le dijo al juez, el juez cerró el caso y dictaminó que Karl Stebner, mi padre, queda libre. Gracias a Dios por un milagro. Muchos amigos de mi padre fueron a prisión por un largo tiempo. Hablé con uno de ellos y él quedó libre después de 25 años de prisión. Esto fue un gran milagro durante esos tiempos. ¿Qué mensaje le darías tú hoy a las iglesias con respecto a la iglesia perseguida, en estos momentos en el siglo XXI? Sí, las personas que están experimentando persecución tienen que aferrarse a la Biblia. Necesitan vivir de la gracia de Dios y ser constantes. Es difícil si tú no crees. Sin embargo,
Muchos cristianos están dispuestos para dejar sus vidas por la fe y para la fe. Por eso podemos vivir y creer en estos días, porque alguien dio su vida. Estuve leyendo hoy que muchos tenían fe durante el tiempo en que no estaba permitido. Por eso deseo que los perseguidos se aferren a la Biblia, a la fe y a Dios. Que Dios les bendiga. Peta, en nuestro país estamos preocupados de lo que ocurre en otras iglesias, en otras latitudes, a nivel mundial. Pero eso no significa que en nuestro país pueda haber una persecución a futuro. ¿Cómo crees tú que nosotros podemos prepararnos para esos momentos? En la historia siempre fue así. Cuando el pueblo se alejaba de Dios, Dios permitía un tiempo en que su pueblo fuese perseguido. Los cristianos se olvidan y descuidan a Dios cuando están pasando por una buena racha, y entonces Dios envía un pastor o ministro y las cosas ya no están tan bien para esta gente. Aparecen las reglas que no entienden y entonces prohíben la fe. Por eso la Iglesia de Jesucristo se está haciendo más grande. Ya has vivido un momento como el que pasó tu padre, de haber sido imposibilitado de tener una Biblia o de haber sido apresado por tener una Biblia. Nosotros podemos llegar a eso en estos tiempos, más adelante, no sabemos lo que nos viene. Debemos estar preparados para esos momentos. Tal como se puede ver en otros países, en general en países donde los cristianos están siendo perseguidos, es como un tsunami donde cada cristiano va a ser probado en qué creo, cómo es mi relación con Dios, qué tan en serio me tomo la fe, o si realmente creo o no. Los cristianos son probados individualmente en todo el mundo, no solo aquí en Chile o Alemania, sino en todo el mundo. Tú eres una persona que apareces muy prudente, pero también tienes una alegría de vivir. Eres entusiasta, te gusta participar, eres como atípico de lo que uno tiene el concepto de un alemán más cuadrado. ¿De dónde viene esa alegría tuya de vivir, de la vida, de disfrutar? Sí, una vez un médico me preguntó si estoy tomando drogas, porque estaba muy alegre. Yo estaba muy enfermo pero alegre. Debo decirles que cuando éramos niños cantábamos mucho con mis padres. Aunque no estaba permitido cantar en la iglesia, yo en casa cantaba con mis hermanos. El canto y la palabra de Dios me anima y me hace alegre, porque veo el futuro venidero que se acerca. Por eso estoy alegre ahora, aquí, en este mundo. Y más aún que después, en la vida eterna, vamos a ser muy felices. ¿Y qué viene para el futuro? Sí, estoy hablando de lo que estoy viendo en el mundo cristiano. Y va a ser un gran despertar en todo el mundo. Todos escucharán las buenas nuevas de Jesucristo. Y luego vendrá el fin. Me alegro por las buenas noticias y me alegro por la llegada del reino de Dios. Pero me da mucha tristeza por los que no encuentran a Cristo. ¿Y qué debemos hacer ante eso? Debemos vivir la fe y no avergonzarnos del Evangelio. Necesitamos ser luz para este mundo y la gente podrá vernos como embajadores de Dios. ¿Cómo ser luz en este mundo tan oscuro de tinieblas?
Tenemos todo para ser luz. Tenemos redes sociales, podemos vivir la fe y un gran grupo de amigos en la iglesia. Todos ustedes lo están haciendo bien si publican los videos y servicios, pero funcionaría mucho mejor si invitan personas que no conocen a Cristo a este grupo a celebrar cumpleaños, a eventos, etc. Personas que pueden ver la diferencia y el sentido de vivir con Dios. Estoy de acuerdo. Tenemos que ser las manos y los pies de Jesús en todas partes. Tenemos que llevar el amor de Cristo a todas las personas que aún no lo conocen. Nos falta mucho a los cristianos salir más de nuestra comodidad e ir a servir lo que hizo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo podemos mover a la gente, mover al cristiano hoy día? ¿Cómo podemos llevarlo a hacer la tarea que el Señor nos encomendó? Nos falta, nos acomodamos mucho, nos ponemos un poco flojos. Espero que cada cristiano no aprenda de lo que oye solamente. Como Jesús le dijo a Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Muchos podemos oír, eso está bien, pero si vivo los milagros de Dios en carne propia, como Pedro, entonces arderé como un fuego. Peta, cuéntanos de tu familia, de tus hijos, qué hacen. La familia es sagrada, al menos para mí lo es. La familia es lo mejor de este mundo. Me casé con mi esposa y tuvimos nuestra primera hija después de casarnos. Luego nuestro hijo prematuro que nació con 1 kilogramo de peso y 6 meses de gestación. Estaba muy pequeño para nacer, pero más adelante les voy a contar más sobre esto. Después tuvimos 2 niños más, tenemos un total de 4. Creo que eso es parte de la felicidad que estoy tratando de imitar de mis padres. Eso es familia. La familia es el soporte para mi vida. Mi familia siempre me espera, me apoyan. Mi familia me pregunta cómo estoy. Y ese es el secreto. Muchas personas están sintiéndose solos y eso los destruye. No puedo decir eso en mi caso porque soy de un grupo muy grande y tengo ya 4 hijos. Y eso es sobre mi familia por ahora. ¿Qué recuerdos tienes tú de cuando eras pequeño de tu familia? Lo que recuerdo es que nos criamos muy pobres. En Rusia teníamos mucho menos recursos económicos que cuando fuimos a vivir a Alemania. Pero lo que me hizo fuerte es que nos mantuvimos unidos a pesar de que no teníamos nada. Éramos felices porque teníamos a nuestra familia, a papá y mamá, y lo suficiente para comer. Eso sostenía a nuestra familia y no la prosperidad. La prosperidad de la que disfrutamos ahora no es buena porque pensamos que ya no nos necesitamos. Cuando ustedes no tenían dinero, permanecían todos muy unidos, pero cuando les fue mejor, la unión ya no era tal, se estaban dispersando. Entonces, ¿cuál es el secreto de la felicidad? El secreto de la familia feliz, muchas personas buscan esa respuesta. Tengo mi propia respuesta. Lo material que cobra tanto sentido en Alemania, para nosotros no lo es tanto. Sí, eso no tiene sentido para mí, sino lo humano, la familia misma, el niño, mi esposa tal como es. La tengo en mi corazón con el amor que Dios me dio. Yo comparto con mi familia y el dinero y lo material no es tema.
El amor es lo que fortalece a la familia. El dinero no juega un rol importante para mí si vivo con austeridad. Lo noto viendo a los niños. Porque si tuviésemos más recursos, pasaría que dirían, este es mi espacio, déjame sola, esta es mi vida. Creo que eso envenena la vida familiar. Entiendo, es un tema de prioridades, la prioridad que cada uno de nosotros le damos a las cosas. Sí, la prioridad en la familia significa que no importa cuánto dinero tenga un niño, o si tiene una educación mayor o menor, eso no importa. Un niño, una esposa y un esposo son personas dignas aunque no tengan títulos o riqueza. Son dignos al estar aquí en este mundo. Y ese es el problema. Vemos a las personas con anteojos materiales. Eres genial si tienes buenas cosas materiales, pero eso no existe en mi familia. Para nosotros, cada niño es un tesoro tal como es. El tener dinero no es problema. El problema es qué prioridad le damos en nuestra vida. Ahora, ¿qué piensas tú que Dios, qué ingrediente le pone Dios a la felicidad? ¿Cómo Él nos plantea la felicidad? Dios se alegra si sus hijos son felices. Si yo veo que mis hijos son felices, entonces también soy feliz. Dios no quiere que estemos tristes, no quiere que nos destruyamos, quiere que vivamos felices. Ese es el plan. Su idea era crear una familia. Vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno si estoy viviendo solo. En Alemania tenemos personas solitarias. Hicieron un ministerio en Inglaterra para gente solitaria, porque la gente está viviendo sola incluso desde la juventud y también edades avanzadas. Todos tenemos carencias si vivimos solos. Dios se alegra si yo estoy feliz, si estoy con mi familia. Así es como Él quiere ver a las familias, felices. Peta, gracias. Dedícale ahora un mensaje a nuestros televidentes. Tienes toda la cámara para ti. Hola, queridos espectadores. Quiero que atesoren algo de este buen mensaje, todos los que nos están viendo, de este espíritu positivo que solo funciona cuando conocemos a Dios. Deseo que todos estén buscando a Dios en sus vidas. Dios, si lo buscas, lo encontrarás y llenará tus carencias. Les bendigo a todos en el nombre de Jesucristo. Mis mejores deseos. Muchas gracias, Peta, por todo tu mensaje. Ha sido muy, muy positivo y constructivo y nos deja en el corazón una enseñanza. Te deseamos el mejor de los regresos a Alemania, esperando que encuentres todo bien y, si el Señor así lo dispone, nos volveremos a ver. Amigos queridos, esperamos que este mensaje les haya dejado algo a sus vidas, sus corazones. Nos despedimos hasta una próxima vez. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Sí. Super, einfach schöner Abend. Ja, por supuesto. Wir können ganze Nacht Interview machen, keine Probleme. Oh. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.